cuando eso pasa, yo siempre les digo, aprendan a hablar con las autoridades. La autoridad ya no quiere hablar con abogados. Nos fuimos dando cuenta mucho que el problema realmente no era tanto que pues, buscaras oportunidades de optimización y demás. Descubrimos que las empresas, sobre todo en México, el problema principal es esto que dices, la estructuración de datos, ¿no? Tienes que aprender cómo mandar la información sin errores, cómo tratar, como te digo, de hablar con las autoridades, de hacerte ver, de explicarles el proceso. ¿Cuál es el enemigo real detrás de las filas y los retrasos? ¿Por qué hay filas y retrasos? ¿Es el proceso, es la tecnología, es la coordinación? ¿Cuál es el enemigo real aquí? Bienvenidos a Del Barco al Algoritmo, soy Diego Solórzano. Hoy me da mucho gusto recibir a Sara Flores directamente desde Mexicali. Sara es directora de aduanas para las Américas completa en Vertiv, que es una empresa clave en infraestructura crítica para data centers y muchas operaciones industriales en toda la región. Sara lleva casi 2 décadas en aduanas, compliance regulatorio, comercio exterior, construyendo capacidades de cumplimiento y optimización en México, en América Latina, en Estados Unidos y en toda la región. Hoy vamos a hablar mucho de su carrera y cómo se llega a liderar pues, el compliance para las Américas. También queremos explorar un poco las diferencias reales entre México y el resto de Latinoamérica, estrategias concretas que le han funcionado para reducir costos y cómo acelerar operaciones sin aumentar riesgo desde un punto de vista de compliance. También vamos a platicar mucho sobre cómo ve Sara el futuro del trade compliance y vamos a platicar de cómo se vuelve pues esta profesión en un mundo cada vez más digital y exigente. Sara, bienvenida al programa, muchas gracias por tomarse el tiempo. No, pues muchas gracias por invitarme. Aquí estamos, en lo que los podamos servir. Vamos a platicar de todos estos temas que ya mencionaste y esperemos que al público pues le quiten un poquito sus dudas, ¿no? Y se avienten a realmente empezar a hacer compliance, ¿no? En todo en todas las empresas, en sus negocios, porque esto pues tiene mucha carnita para dar. Oye, y hablando de cosas que empiecen a hacer compliance, pusiste un post en LinkedIn hace, pues quiero decir, unas semanas, donde decías que México se está moviendo hacia un estándar digital no negociable, en tus propias palabras, y el que no se prepare va a perder competitividad, ¿no? Estamos en 2026. ¿Qué es lo que la mayoría de las empresas está subestimando y a qué te referías con este post? Mira, la mayoría de las empresas subestima y dice, ¿sabes qué? Voy a poner un sistema nuevo, un sistema de anexo 24 nuevo, un sistema que me va a conectar. Sí, ¿dónde están los datos? Están subestimando los datos. No importa, tú puedes tener el mejor sistema que quieras, pero si los datos están mal, los datos van a hacer que tu compliance esté mal. Entonces, me refiero mucho a tener un involucramiento no nada más en los sistemas, en la trazabilidad completa. No va a estar un XML, va a tener que ser toda la historia, vas a tener que presentar toda la historia de en qué momento se generó el embarque, en qué momento salió, en qué momento llegó, hacia dónde va. Y eso viene de la fuente, ¿no? De que son unos datos correctos. Quiero hacerte esta pregunta un poco como con provocación, ¿no? O sea, muchas compañías, el trade compliance, pues sí, como que es vista como el área que dice que no. Y tú lo llevas a nivel Américas, ¿no? ¿Cómo has visto que el compliance se convierte realmente en velocidad y ahorro sin ser, pues digamos, el policía del no? Pues básicamente es cómo sí, diciendo cómo sí se puede, cómo podemos lograr esto, siempre vamos a hacer los que no podemos, o decir los que no, pero cómo sí y demostrando con ahorros. Cuando tú demuestras con datos duros, cuando tú demuestras con un ahorro que puedes, el compliance se vuelve un aliado. Entonces los negocios empiezan a decir, ¿sabes qué? Sí necesito compliance, sí necesito a alguien, ¿no? Ahorita básicamente tú sabes que ha habido muchos cambios en las leyes. El actual gobierno, las auditorías que eran hace algunos años no son las mismas que hay hoy. Vi también una publicación tuya donde dices que este año va a ser el año que más va a recaudar el SAT. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Entonces, cuando tú empiezas a realmente a enfocar tus objetivos en el ahorro, en cómo presentas el compliance ante un negocio, ante una IMEX, pues eso te da la libertad, digámoslo así, para poder realmente hablar el idioma que hablan los negocios, ¿no? Y creo que probablemente esto que dices de el idioma que hablan los negocios ha sido lo que te ha ayudado a, francamente, crecer tanto en tu carrera. Y quiero, pues, en esta primera parte de la entrevista, explorar un poco tu carrera, ¿no? Quizás te lo pregunto así. Platícame el momento exacto donde te entendiste a ti misma como dejar de ejecutar compliance a ser una líder estratégica de compliance. ¿Qué pasó en ese momento? Si me puedes platicar. Pues básicamente dejé de preguntarme en hacer una factura, o sea, en revisar el pedimento del día, en qué tareas tengo que cumplir hoy, y empecé a preguntarme el porqué de las cosas. ¿Por qué este proceso se ejecuta de esta manera? ¿Por qué este otro proceso lo están haciendo así? ¿O lo estamos haciendo así? En ese momento es cuando cambias
tu visión a qué más puedo hacer yo para lograr los resultados, de qué manera puedo ayudar a la empresa a ir al siguiente nivel, ¿no? Porque todos estamos en las empresas porque obviamente queremos que la empresa salga adelante, a todos nos interesa eso, el negocio, básicamente, ¿no? Porque las empresas no están aquí nada más porque quieren estar o les gusta, viene de un negocio, de una rentabilidad de la empresa. Entonces, ¿cómo ayudamos para que esta rentabilidad sea mayor? Cuando tú dejas de únicamente operar o ejecutar en tu zona de confort, tu cuadrito, sabes que yo nada más hago la factura y a mí pues ni modo. Yo siempre les doy ese consejo a los muchachos, ¿no? A la gente que trabaja para mí. No se queden si tu trabajo es hacer facturas, hazlo lo mejor que puedas. Y si algún día la factura falla, hay algún error, ¿por qué fue? ¿De dónde salió? ¿De dónde vino? ¿Quién mandó esos datos? Hablen con el agente aduanal, hablen con el asesor, háganse llegar de información. La información es el poder. Y si tú tienes la información, tienes el poder. Oye, y no sé si a lo mejor tienes un ejemplo, Sara, porque lo pregunto como un ejemplo, pero a lo mejor pasó durante varios años, ¿no? En donde dijiste, ay, güey, ya cambié por completo mi forma de pensar en las cosas, ¿no? Ya soy una líder, ya no soy nada más quien ejecuta. ¿Hubo algún momento en específico donde te diste cuenta de esto? La verdad es que he sido, pues, beneficiada, ¿no? En muchos sentidos. Siempre, pues, le agradezco a Dios, ¿no? Que me ha dado que me ha abierto caminos, pero también sé que es por mi trabajo, ¿no? Estoy muy segura que es por mi trabajo. Y yo creo que cuando yo me di cuenta es cuando obviamente uno se da cuenta en los problemas. Uno no se da cuenta cuando todo está bonito, cuando todo sale bien, cuando todo cruza bien. Uno se da cuenta cuando tiene, pues, una situación importante. Yo te puedo decir, cuando me di cuenta cuando pues empezaron las auditorías, empecé a ver a los lados, a ver ahora sí quién me va a ayudar, y pues me resulta que la grande era yo, que quien decidía era yo, y pues tener que decidir, tener que revisar las situaciones desde un punto de vista no nada más, si hago esto, ¿qué va a hacer? ¿En qué va a afectar? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Puedo perder mi IMEX? ¿Me pueden bajar del padrón de importadores? ¿Puede perderse el negocio completo? Te empiezas a preguntar todo ese tipo de cosas, y es cuando tú dices, pues está en mí, es mi decisión y me voy por esto y hago esto por esto. Entonces vas explicando y vas subiendo de credibilidad. El negocio va creyendo en ti. Y yo creo que en ese momento es cuando tú te das cuenta, ¿sabes qué? Ya no puedo voltear y decir, ay, ayúdame, o ay, esto. Tienes que poder tú, como líder, tomar la mejor decisión para el negocio. Ellos te contratan a ti para que tú lo hagas. No te contratan para que ellos te den la respuesta, ¿no? Muy interesante. Y en este camino, ¿no? Para llegar otra vez, Director of Customs Americas, ¿no? En Vertiv. ¿Qué fue más determinante en tu camino? Hablas de la credibilidad, ¿no? Y qué es la credibilidad con el negocio, o quizás fue más el tema del control operativo, o la credibilidad incluso con la autoridad, ¿no? O algo más, ¿no? ¿Qué piensas que ha sido lo más determinante en este camino? Te puedo decir que la credibilidad del negocio, obviamente, tu actuar ante las autoridades, eso es estratégico. Tienes que aprender y, sobre todo, unir a las áreas. Cuando no todas las áreas hablan el mismo idioma. Aprender a cómo comunicarte para unir a las áreas, para obtener lo que necesitas de ellas, para poder presentarte ante la autoridad con las reglas que ellos requieren y con la información como te la están pidiendo. Porque una cosa es lo que dice la ley, ¿no? Pero otra cosa es como cada criterio, cada autoridad diferente que me ha tocado, pues tiene sus criterios. Entonces tienes que aprender a presentarte, a obtener resultados, y con los resultados pues viene la credibilidad del negocio. Sin duda que lo es, y me gustan mucho las anécdotas, como te podrás dar cuenta. Particularmente esta que tiene que ver con, me dijiste, oye, aprender a actuar con la autoridad es muy estratégico. ¿Hubo alguna lección difícil en toda tu carrera, no? Tienes pues, casi 20 años haciéndolo. ¿Alguna, como, no sé, situación difícil o incluso chusca, no sé, ¿no? De aprender a actuar con la autoridad, que nos puedas platicar. Fíjate que sí, no hace mucho que pasó. Tenemos que entender que las autoridades de hoy no son las autoridades que había ayer, ¿no? Yo tengo aquí en la compañía, por ejemplo, y es algo reciente, por eso lo platico, ¿no? Tengo en la compañía 11 años, y te puedo decir que los primeros 6, 7 años, 8 años incluso, todas mis auditorías fueron pues difíciles. Presenté mucha información, somos en una empresa muy grande, dependiendo de la maquiladora que fuera, porque
Vertip Group tiene en México 4 maquiladoras distintas con 6 sites diferentes. Entonces, pues hay mucho de información, ¿no? La que se maneja. Entonces, hace 6, 7, 8 años, pues yo iba con mi información, la presentaba, incluso te podías presentar con las autoridades, hablar con ellas, explicarles, invitarlas a que conocieran la empresa, presentarles procesos, y era totalmente distinto a como es hoy. Te puedo decir que hace 6, 7, 8 años yo tuve 0 observaciones, 0 multas, 0 fines en todas las auditorías. ¿Qué pasa después? Tenemos a una autoridad recaudatoria totalmente. Entonces, están buscando por todos lados, no, o sea, por todos lados y hasta demás, ¿no? O sea, ya no únicamente en los datos de comercio exterior, ya se van a los datos fiscales, ya se meten por medio de las certificaciones a toda tu casa, a la cocina completa. Entonces, ¿qué me pasó? Pues algo chusco que me pasó con la autoridad, pero aprendí a cómo comunicarme. No voy a dar nombres, pero recientemente tuvimos una auditoría muy grande en uno de los sites donde básicamente pues recibí, pues te puede decir que hay no quiero decir yo amenazas, ¿verdad? Porque no lo veo como tal, pero sí donde te dicen, ¿sabes qué, representante legal? Tú ya tienes una demanda penal. Entonces, pues te ponen a pensar en 12,000 cosas que tienes que considerar, ¿no? Entonces, tienes que aprender a hablar con ellos, aprender a decir, a cómo preguntar. Yo siempre he dicho que si tú haces parte a la contraparte, te funciona mejor. ¿Por qué? Porque ahí los involucras. Ese es mi tip siempre para las demás personas cuando me preguntan, porque también soy parte de Index, del Comité de Comercio Exterior en Index, y siempre que las empresas me preguntan, aparte tengo un pequeño negocio de asesoría. Entonces, cuando eso pasa, yo siempre les digo, aprendan a hablar con las autoridades. La autoridad ya no quiere hablar con abogados, ya únicamente quiere hablar con los representantes legales de la empresa y con la persona de comercio exterior. A veces las personas de comercio exterior únicamente manejan, vamos a decir, los cruces, importación y exportación. Y el representante legal muchas veces no es la persona de compliance o de aduanas. Entonces, tienen que aprender a comunicarse, a pedir, oye, y si te presento esto, oye, ¿qué crees tú? ¿Qué te parece, autoridad? Entonces los haces parte y te llegan a dar ciertos tips con los que sales adelante. Interesante también de tu carrera y en tu capítulo, ¿no? De Director de las Américas. Y algo que, pues, desde que estaba preparando la entrevista te quería preguntar es, ¿cuáles son los cambios o las diferencias más importantes que ves? Si quieres, como a nivel Latinoamérica y con Estados Unidos, ¿no? Como me lo quieras ir contestando. Si quieres, empezamos con México versus América Latina en compliance. ¿Cuáles son las diferencias más importantes que ves? Fíjate que yo pienso que es la ejecución sobre las reglas, porque las reglas son similares, pero dependiendo de cada gobierno, de cada país, la ejecución de las mismas es distinta. En algunos países ven al compliance o a aduanas como socio y en otros países lo ven como un portero. Entonces, básicamente en algunos países te dicen, ¿sabes qué? Te ayudo, vamos viendo cómo le hacemos, podemos cruzar esto, no podemos cruzar esto, hazle de esta manera. Y en otros países lo ven como portero para básicamente cachar cualquier cosa que sea y decirte no. Entonces, ¿cómo seguimos con esa cadena, cumpliendo con todo? Yo siempre les he dicho o digo, hay que ver el escenario completo, no hay que quedarnos con una parte del escenario. Te pongo como ejemplo Brasil. Brasil, los impuestos generalmente son muy parecidos a los de México, muy parecidos, casi iguales. ¿Qué pasa en Brasil? Si tú importas a un estado, se llaman diferente, pero a un estado de Brasil, tú pagas ciertos impuestos, pero si tú vas a mover esa mercancía a otro estado, tienes que volver a pagar los impuestos. Entonces, y los impuestos pueden ser diferentes. Entonces, ahí estás duplicando si no sabes cómo hacerle y tú nada más piensas, ¿sabes qué? Me voy a meter por este puerto y llega la autoridad en Brasil y te dice, no, es que no me pagaste los impuestos completos. Hay que aprender a que cada gobierno es diferente, a revisar las reglas como un todo, no nada más una parte,
y a ver cómo realmente puedes entrar a cada uno de los diferentes países. Y ahora la diferencia pues, más importante que percibes entre México y Estados Unidos cuando se trata de compliance. La confianza. No sé, digo, y eso es para todo, no únicamente para el comercio exterior, ¿no? Aunque a Estados Unidos, como sabes, pues tienen su programa de CityPath y han pasado por diferentes situaciones que los debieran hacer, pues a lo mejor un poquito más cuidadosos. Ellos siempre confían en ti. Ellos siempre van a decir, tú lo estás haciendo bien, hasta que ellos te demuestren que lo estás haciendo mal, hasta que demuestres lo contrario. Y pues aquí en México tú eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Es eso, ¿no? Entonces, para mí sí es diferente totalmente, y por eso siempre, repito, el approach, dependiendo de la autoridad, dependiendo del gobierno, es súper importante. Quiero platicar un poquito, de tu experiencia, ¿no? Y hablas en LinkedIn también bastante de, pues, controles, ¿no? Y de controles que pueden ayudar a bajar el costo o a mejorar el nivel de servicio. Si tuvieras que escoger quizás 1 o 2 controles que son los que más te evitan problemas y que pues, mejores son para la operación, ¿en qué controles pensarías? La revisión de los datos, siempre. Para mí la revisión de los datos y el análisis de los mismos y la auditoría de los datos es primordial. Es primordial en ese sentido. Como te digo, puedes tener el mejor de los sistemas, pero puede ser un caos de igual manera. Entonces, no estoy diciendo que los sistemas, ojo, los sistemas son de súper ayuda. Ahorita platicábamos un poquito antes de entrar aquí sobre la IA. A mí me tiene enamorada la IA, o sea, cada vez la utilizo más, pero un sistema se llena de lo que tú le pones. Entonces, si tú le pones información correcta, tus operaciones van a fluir de una manera súper rápida y van a estar listas cuando deben de estar y hasta antes, y vas a ahorrar tiempo y dinero. Siempre medir tiempo y dinero. ¿Por qué? Porque ese es el idioma que hablan los negocios. No se trata únicamente de que cumples, no cumples. Los departamentos de aduanas, de compliance se van, no, es que yo estoy en cumplimiento. Es que si no está en cumplimiento. Te repito, ¿cómo sí podemos hacer que suceda? ¿Cómo demostramos que hay ahorro? Metiendo reglas desde el principio. Y no actuando cuando ya está el chofer atorado, no hay manera. Si tú estableces tus reglas, tus procesos, tus procedimientos desde inicio, es igual a velocidad. Que lo que dices de los datos y pues digamos, y cómo obsesionarse con los datos, es un poco también te cuento experiencia personal. Yo, pues, cuando empecé de Estella, ¿no? La empresa que hacemos, un poco con la visión de largo plazo, ¿no? De, oye, pues bueno, hay muchos datos afuera y los podemos usar para optimizar y demás, ¿no? Entonces, como nos fuimos dando cuenta mucho que el problema realmente no era tanto que pues buscar las oportunidades de optimización y demás. Descubrimos que las empresas, sobre todo en México, el problema principal es esto que dices, la estructuración de datos, ¿no? Oye, pues sí, desde luego que podría correr el modelo de inteligencia artificial que fuera, pero si ni siquiera tienes los datos en orden, es imposible hacer eso. Entonces ahora nuestra obsesión principal son los datos, justamente como que sí, o sea, creo que tenemos una lectura similar tú y yo, que el problema son los datos realmente, no es tanto el modelo, no es tanto la herramienta, son los datos. Los datos siempre, o sea, el mejor de los sistemas, claro que sirve. Yo no estoy en contra de los sistemas, al contrario. Pero si el sistema tiene los datos correctos, si no, si el sistema tiene basura, te va a dar basura. Y eso está en nosotros, en la revisión diaria, en la revisión de cada mes, en correr reportes, el no decir, es que siempre se ha hecho así, siempre se ha clasificado así. Eso no quiere decir que esté bien. Quiero pasar también ahora a la parte un poco de retos, ¿no? Y muchos, y quizás como te voy a ir preguntando como por partes, ¿no? Hablas también mucho pues bueno, a raíz de tu rol en Index, ¿no? De ser miembro de Index, posteas con cierta regularidad en LinkedIn sobre lo que haces con, pues, autoridades, con tus colegas de Index, ¿no? Pusiste que estuviste en una mesa de trabajo con la autoridad y hablaste mucho de avisos de cruce, certified companies y tiempos de cruce, ¿no? Entonces quiero enfocarme en la parte de tiempos de cruce. ¿Cuál es el enemigo real detrás de las filas y los retrasos? ¿Por qué hay filas y retrasos? ¿Es el proceso, es la tecnología, es la coordinación? ¿Cuál es el enemigo real aquí? Yo considero que es la información. De igual manera, la información. ¿Por qué? Porque si tú tienes mal un dato de chofer, ya te retrasó con un aviso de cruce toda la operación. Yo les mencionaba ese día a las autoridades y de hecho mandamos un correo para que nos dieran respuesta porque ellos nos dijeron, ¿sabes qué? Manda correo a Central, ¿no? Igual vimos con el CCE, con el Consejo Coordinador Empresarial de aquí, que subieran este tema a nivel central. ¿Por qué? Yo les decía, ya tenemos
nosotros como empresa certificada, pues ya no nos tocan todos los días rojos, ¿no? O sea, o regularmente el rojo. ¿Qué va a pasar con el aviso de cruce? ¿Tiene alimentada esta información? No. Ellos hablaban de que con los cruces, y si te toca y te va tocando rojo y si no te pasa nada, pues vas a hacer un historial, entonces ya te van a dejar de tocar tantos rojos. Entonces, ¿cuál es el beneficio de ser empresa certificada? Entonces, todo eso son cosas que a veces las autoridades no ven. Entonces, hay que hacérselas ver, hay que hacérselas saber. ¿Para qué? Para que realmente nos puedan ayudar a fluir como empresa. Eso por un lado. Y por el lado que me preguntas, definitivamente, si un chofer está mal, pues hay que retrabajar completa la operación. Si una placa está mal, vas a tener que retrabajar completa la operación. Entonces, ahorita estamos con definitivos. ¿Qué va a pasar cuando se vaya a los temporales, ¿no? A las importaciones de todas las IMEX. Y me diste aquí la segunda pregunta, ¿no? Ok, del aviso de cruce, que ya en la práctica, ¿no? ¿Qué es lo que se está rompiendo, ¿no? Pues, otra vez, o sea, es porque la data no está completa, es porque la operación está mal, es quizás lo técnico, que no hay un sistema que te ayude. Un poquito como más detalle del aviso de cruce. Mira, nosotros aquí, o sea, yo un ejemplo concreto, ¿no? De fricción. Ajá, siempre que salen periodos de prueba por la autoridad, yo siempre les digo, vámonos con todo, ¿sí? A darle todos los días, aquí todos los días hacemos avisos de cruce, ¿no? ¿Por qué? Porque en este periodo de pruebas es cuando te das cuenta de tus errores también como negocio, como maquila. Entonces, ¿qué te puedo decir yo? Te voy a seguir diciendo lo mismo. ¿Qué retrasa? Retrasa los datos incorrectos. Ahorita estamos trabajando con un número o identificación de transportista general, porque no está alimentada la base de datos tampoco de ellos. Los transportistas no todos tienen sus gafetes. Entonces, hay que empezar a hacer pruebas con los que sí tienen gafetes, o sea, empezar a trabajar no nada más como empresa, sino en conjunto con tus aliados comerciales. ¿Para qué? Para poder realmente sacar la operación. Si la autoridad va en ese sentido, nosotros no vamos a poder hacer nada. Tenemos que subirnos al barco, subirnos lo antes posible y ver de qué manera puede seguir fluyendo la operación. Ahora, y probablemente ya me lo contestaste y si es la misma respuesta, pues me dices. Pero para ti, ¿no? Desde la posición en la que estás, ¿no? Dirigiendo esto para las Américas, en los últimos, quiero decir, no sé, 6 meses, ¿no? O 12 meses, ¿cuál ha sido tu mayor reto, ¿no? de compliance? Mira, en el área de compliance, y te lo digo así, mi mayor reto fue el año pasado. Aquí en la empresa, como son varias empresas, te digo, pasan demasiadas cosas, ¿no? Y eso son empresas muy grandes, por lo que estamos expuestos todos los días, ¿no? Como todos, pero aquí una cosa vale muchísimo te cambia totalmente la estrategia del negocio. El año pasado tuvimos una suspensión en una de las empresas de certificación de IVA. Nunca me había tocado, ¿eh? Tuvimos una revisión de IVA, nos fue muy bien en la revisión con el auditor y a los meses nos llega una suspensión de la certificación de IVA. No te explican por qué, solo te hacen requerimientos específicos de información. Pero durante ese tiempo, pues no puedes importar tus mercancías como las importabas. No gozas de beneficios, tienes que presentar avisos para, por ejemplo, el acero. En esta empresa se utiliza muchísimo el acero. Entonces, certificados de molino, aprendes muchísimas cosas, muchísimas. Pero si tú haces las cosas como las debes de hacer, presentas lo que tienes que presentar, tienes los controles que debes de tener. En ese momento me tocó a mí realmente coordinar, como te digo, para que todos los departamentos de toda la empresa hablaran el mismo idioma y tardáramos mucho, la autoridad te tarda, por ejemplo, para un aviso de acero te está tardando de 15 días a un mes, a 2 meses o hasta 3 meses. Y cuando tú ocupas la materia prima hoy, ayer, entonces tienes que aprender cómo mandar la información sin errores, cómo tratar, como te digo, de hablar con las autoridades, de hacerte ver, de explicarles el proceso. Hicimos de todo. Te puedo decir que fueron unos 2-3 meses en los que trabajamos de todo a todo, pero con coordinación pudimos presentar lo que se debía y la verdad yo no conozco otra empresa, al menos aquí en Mexicali, a la que le hayan regresado su certificación sin ninguna observación. Entonces, pues fue un reto grandísimo, pero pues ahorita te puedo decir que fue un big win.
Me encanta el ejemplo, te lo agradezco mucho. Y quiero pasar ahora a un tema. Hablaste de la inteligencia artificial y de los datos y que eres una enamorada de la inteligencia artificial. Entonces, primera pregunta ahí, ¿no? En tu día a día, ¿no? ¿Cómo la inteligencia artificial está ayudándote a ti en específico? Básicamente, como te dije, lo descubrí y ya no hay vuelta atrás. La inteligencia artificial me ayuda para todo, para mis análisis, para mis métricos, para mis análisis de recursos, para todo, para mis clasificaciones, para absolutamente todo lo relacionado al comercio exterior. Es importante, obviamente, cómo la usas, qué le dices, qué es lo que pides, qué es lo que preguntas, de dónde saca la información, cómo hace los cruces. Entonces, me tocó una vez, y digo, es alguien que usó la inteligencia artificial y leías y te dabas cuenta que pues no había, o sea, no había manera, pues no, o sea, y diga también, no hay que ser así, gente. Realmente estamos aquí y lo repito, tú puedes tener leyes. En el comercio exterior tú tienes diferentes leyes, reglamentos, reglas que te rigen, certificaciones, perfiles. Aquí en comercio exterior son 1000 cosas las que hay que ver antes de tomar una decisión. Siempre les digo aquí, 1 más 1 en comercio exterior no siempre da 2. Tú puedes tener 3 distintas opciones que tomar, tienes que estudiar todo. Entonces, hay que usar la inteligencia artificial, repito, de la manera correcta y va a ser tu mejor aliado. O sea, ahorro de tiempos, ahorro de dinero, ahorro de recursos y obviamente unos resultados magníficos. Hablo desde mi perspectiva. Oye, quizás con lo que nos puedas compartir tu ejemplo preferido de algo que has hecho con inteligencia artificial, así como muy concreto. Actualmente las empresas en las que estoy, en Vertip, estamos teniendo un crecimiento nunca antes visto. Un crecimiento del 120% en algunos de los sites. Esto ¿qué es lo que piensa uno de inmediato? A uno piensa, tengo que duplicar mi departamento, ¿no? O sea, y realmente con la inteligencia artificial tú generas un análisis de realmente qué es lo que ocupas. ¿Cuántos recursos ocupas? ¿Qué herramientas te pueden ayudar para disminuir esos recursos? O sea, haces un plan estratégico. Cuando tú haces un plan estratégico, obtienes resultados. No cuando ya estamos aquí, mañana creces y no puedes sacar un embarque, ¿no? O sea, entonces, te digo, a mí ahorita en lo que te puedo decir que me ayudó tremendamente es necesitaba un plan para ayer, no para hoy. En generar ese plan, tomando en cuenta recursos internos, los recursos que nos podemos hacer llegar a lo mejor de alguna agencia aduanal, de algún servicio externo, de algún despacho, de lo que tú quieras y mandes, y ponerle realmente las operaciones que se generan, las operaciones que están en los diferentes sites, las operaciones especiales que llevan tiempos diferentes. Entonces, tú haces un mix con toda esa información y el resultado que me dio fue inmediato para poderlo compartir con el negocio y para tomar una decisión, pues vital, ¿no? Para poder continuar. Ahora, quizás saliendo un poco de los específicos, ¿no? Para ti, ¿qué es innovación en Trade Compliance y qué no es innovación? Innovación, para mí no es innovación seguir pensando que un reporte nos va a dar la respuesta. Seguir pensando que el revisar tu sistema cada semana o un pedimento vas a tener todo controlado. ¿Qué sí es innovación? Innovación es actuar con los datos correctos, con los sistemas correctos, y no quiere decir que los sistemas con los que trabajes sean incorrectos, pero hay otros o hay ciertas ayudas que puedes tomar para ejecutar de una mejor manera. Ahorita la innovación va a ser tener una completa digitalización de tu operación y la trazabilidad en ella. Fíjate que es interesante estas dos palabras, ¿no? Digitalización y trazabilidad. Y creo que digitalización para diferentes personas significa muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, algo que yo pienso, ¿no?
En México, importar y exportar, pues ya es digital porque lo metes a una ventanilla digital, ¿no? Pero me imagino que no es esto a lo que te refieres. Cuando hablas de digitalización, ¿a qué te refieres específicamente? Me refiero, no, porque la mayoría de las empresas te van a decir, tengo una interfase que me alimenta los datos y que de ahí se va la gente aduanal. No hablo de eso, hablo de realmente una digitalización de tu proceso completo, desde que entra, si tienes aliados estratégicos, la digitalización no nada más es dentro de la empresa, es fuera de la empresa. Unir multisistemas para que te dé ese resultado, para el resultado que realmente deseas, ¿no? Datos correctos, operación rápida, ejecución, y si hay algo que revisar, te vas inmediatamente a la información de tu sistema y te da el resultado no de tu sistema únicamente, sino el resultado de toda tu operación. Y cuando dices trazabilidad, ¿a qué te refieres con eso? A saber la historia de tu operación, de cada una de tus operaciones, no nada más de una, de la que te acuerdes o de la que fue importante o de la que vino el VP a preguntarte o de la que vino el CEO a estar arriba porque era para un cliente muy importante. No, me refiero a tener los datos en el momento que se deben de tener. No puedo decir que en el momento, porque los momentos no son correctos, sino tenerla disponible. Sí, cuando se necesite, siempre. Un par de preguntas, Sara, con las que quiero cerrar. La primera es, ¿qué consejo le das a los jóvenes, no? Como tú experimentaste este cambio, ¿no? En el que eventualmente pues, te entendiste a ti misma como líder de compliance, ¿no? ¿Qué consejo le das a los jóvenes para, pues sí, quizás dejar atrás un poco el ser, lo digo con mucho respeto, ¿no? Capturistas de comercio exterior y convertirse en líderes de comercio exterior? Yo siempre les digo a los muchachos, preguntarse por qué, no quedarse sentado diciendo yo ya hice mi factura, ¿sí? El consejo que les doy es siempre preguntarse por qué, siempre ir un paso más. Actualmente en el comercio exterior, y es algo que me gusta mucho mencionar, el comercio exterior, tú no puedes decir, me voy a aprender la ley aduanera y ya sé de comercio exterior, ¿sí? No es así. Puedes ir de hecho esta mañana se lo dije a una abogada, puedes ir a las mejores universidades, a 100 maestrías, 100 diplomados. El comercio exterior ahora es diferente. El comercio exterior abarca muchísimas áreas. Tienes que aprender de legal, de laboral, de fiscal, porque ahora una certificación te une todo. Entonces, para poder tomar realmente una decisión correcta, muchas personas dicen, es que yo ya sé, es que yo ya estoy preparado. Preparado estás cuando realmente sabes de todo. Yo te puedo decir. Hasta de geopolítica ahora. Exactamente. Si tú me preguntas ahorita, yo siempre voy a estar en constante preparación. Yo nunca estoy lista. El tener eso en la mente, el tener eso abierto de que todos los días hay que leer, todo el comercio exterior es ahora más difícil, ¿no? Que otras carreras. Uno nunca se imaginó que pasaría esto, pero hay que leer todos los días, hay que hacerse saber no nada más de áreas de comercio exterior. ¿Cómo tomo decisiones actualmente en la empresa? Es porque me meto en todas partes, hasta donde no me llaman. ¿Por qué? Porque esa información me sirve para tomar mis decisiones. Ya no es nada más que te sirva para tomar tus decisiones, es que ya está incluida, como te digo, en distintas certificaciones. Ya no puede actuar finanzas por su lado y tú por tu lado, ni recursos humanos por su lado y tú por tu lado. Ni siquiera te puedo poner un ejemplo así rapidito, o sea, pensar que vienen a darte un servicio a la empresa y no pedir el REPSE, o sea, y si te puede meter en un grave problema. Entonces, aquí se trata de estar pues con la cabeza en todo, ¿no? O sea, con la cabeza bien pendiente, bien alerta y todos los días estar pendiente de los cambios, ¿no? Para que puedas tomar la mejor decisión posible para el negocio. Y ahora, lo pregunté a los jóvenes, mi pregunta para cerrar que siempre hago, en 10 años, ¿no? En el futuro, cuando alguien piense en un gran líder de Trade Compliance, ese líder, ¿qué está haciendo desde hoy que otros no hicieron? Se está preparando. Ese líder siempre se está preparando. Ese líder se está preparando para el futuro. Ese líder no dice, no, es que yo lo hago así. No, es que yo lo he hecho así por años. Ese líder, el que realmente va a hacer el cambio, es el que se adapte. Y ya no podemos esperarte 3 meses o 6 meses para que te adaptes. Te tienes que adaptar en el momento. Entonces,
aprender a cambiar, aprender a adaptarse, aprender a regularse va a hacer que ese líder sobresalga en todos los negocios, en todos. Y acuérdense, ese líder se tiene que hacer siempre llegar de las mejores herramientas y de los mejores recursos. Siempre les digo, hay que hacer que las cosas sucedan. Esa es mi frase. Siempre les digo a los muchachos, sigamos haciendo que las cosas sucedan. Sara, de verdad que te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo. Fue un absoluto placer platicar contigo. Mil gracias por la entrevista. Igualmente, Diego. Muchas gracias por la entrevista y estamos a sus órdenes. Gracias, igualmente.